Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a Dato Laboral. Dante, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, todo bien. Qué bueno. Bienvenidos a esta nueva edición de Dato Laboral episodio 9, me parece, Dante, en donde vamos a conversar sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, hostigamiento sexual laboral. Un aspecto que, como vamos a ver un poquito más adelante, hay una data bastante preocupante por parte de la autoridad de trabajo en torno a ese tipo de situaciones, y lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es conversar acerca de los pronunciamientos que tenemos de esta materia por parte de entidades administrativas como Sunafil, que aparentemente ya quieren eliminar también, lamentablemente, y a partir de ello extraer algunas conclusiones que pueden ser trasladadas al sector privado, ¿no? Ese es un tema transversal, el tema de la prevención del hostigamiento laboral, así que va a ser de mucha utilidad conocer esta práctica de parte de la entidad pública, y también tenemos pronunciamiento de la Corte Suprema en esta materia. Tus palabras iniciales, Dante, con relación a esta temática del día de hoy. Gracias, Elías. Bueno, el hostigamiento sexual laboral digamos, el que hoy nos trae a este episodio de Dato Laboral, es un lastre con el que lamentablemente vivimos, ¿no? Nosotros que asesoramos a diversos clientes vemos con mucha frecuencia, y diría yo con cada vez mayor frecuencia, desvinculaciones sustentadas en actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y claro, es cierto que la normativa ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero parece para, digamos, contradictorio que la normativa haya mejorado, pero los casos hayan incrementado, ¿no? O sea, en vez de desincentivar los actos de hostigamiento, siguen incrementándose, ¿no? Pero hoy la idea de dato laboral es dar cuenta de diversos pronunciamientos, ¿no? Vamos a analizar el primero de el Tribunal del Servicio Civil. También quieren eliminar el servicio civil, ¿no? Bueno, el Tribunal de Servir. Luego hablaremos del Tribunal de la SUNAFIL, que también nos dice algo, un dato interesante, creemos nosotros, sobre temas de hostigamiento sexual y que tiene que ver con las obligaciones de los empleadores con la investigación. Y finalmente, un pronunciamiento muy interesante de la Corte Suprema respecto a qué elementos deben tener en cuenta los jueces, porque claro, un trabajador que termine siendo despedido por la Comisión de Actos de Hostigamiento Sexual seguramente va a llevar la discusión al Poder Judicial. Esta sentencia última de la Corte Suprema da algunos parámetros interesantes, creemos nosotros, para tener en cuenta cuándo se configura o qué elementos deben tener en cuenta los jueces para determinar si se ha configurado o no un acto de hostigamiento sexual. Así que hoy, a diferencia de otros datos laborales, ese día vamos a revisar pronunciamientos de diversos instituciones o entidades del Estado, y creemos que el tema lo amerita, ¿no? Lo hemos hecho así a propósito para que tengamos un espectro un poco más amplio, ¿no? De cómo se viene resolviendo los temas de hostigamiento sexual por diversas entidades del Estado, ¿no? Así que, uy, perdón, se puede decir ya. Antes de ingresar un poco más a detalle de los pronunciamientos, no se olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio, prcp.com.pe, en donde pueden encontrar información relevante, podcasts, noticias, artículos, guías, videos también de los registros que tenemos de los webinars y de dato laboral también, para poder tener mayor información a la mano para tomar decisiones. Eh, Iniciamos con una data que puede ser enfocada desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, como decía Dante, y que es preocupante, que va en aumento el registro de casos, ¿no? Como ustedes pueden ver, de acuerdo a la data del Ministerio de Trabajo, a la data que tienen en la plataforma de registro de casos de hostigamiento sexual laboral, porque hay una obligación de comunicar al ministerio. Entonces, la data va que en 2019 tuvieron solo 63 incidencias o denuncias sobre actos de hostigamiento sexual. En 2020
digamos, en este periodo en donde ya nos agarra la pandemia, se incrementaron a 469 y en el 2021 se incrementaron a 638. Claro, podemos enfocar los dos puntos de vista, ¿no? De que es cierto, vienen incrementándose este tipo de casos a pesar de que la normatividad mejora, pero también puede ser de que en realidad esta data negra, data que está en la oscuridad porque hay muchas personas que no denuncian los actos de hostigamiento sexual, sea quizá porque ya está normalizado en algunas instituciones o algunas organizaciones, recién están, digamos, abriéndose paso, haciendo respetar ese tipo de situaciones y vienen denunciando, ¿no? Se puede enfocar a dos puntos de vista. Si es ese segundo, evidentemente, no deja de sorprender la cantidad de casos que pueden existir a nivel empresarial, pero al menos hay un ánimo de poder denunciar, de no quedarse callado frente a este tipo de circunstancias. Y no olvidemos que en ese tema de hostigamiento sexual puede ser tanto la víctima como terceros quienes pueden ejercer la denuncia para que la empresa pueda iniciar también el procedimiento de investigación. Esta es la data que tenemos de parte de la autoridad de trabajo, data que, nuevamente, reitero, es preocupante, pero que desde el punto de vista que podamos enfocarlo, quizá signifique que existe un mayor entendimiento, mayor conocimiento de parte de las personas para poder ejercer sus derechos, ¿no? Eso también podría ser importante de cara a lo que se viene. Lo primero que tenemos, Dante, resolución de sala plena de servir. ¿Qué pasó en ese caso 3-2020 del Tribunal del Servicio Civil? Para quienes nos ven, Elías, es importante hacer ahí una explicación pequeñita. En materia del empleo público, ¿no? Eh, Quien resuelve en última y definitiva instancia las reclamaciones efectuadas por obviamente, por los empleos públicos que hayan sido sancionados por parte de cualquier entidad del Estado, es el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? El Tribunal del Servicio Civil, además, los miembros del tribunal son, en su gran mayoría, por no decir todos, conocidos laboralistas, ¿no? O sea, son personas independientes y que forman parte de un colegiado, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, este Tribunal del Servicio Civil ha emitido una serie de precedentes. Bueno, ahí podemos discutir una hora, si quieres, ¿no? Sobre si son precedentes, si no lo son, pero para el ámbito administrativo efectivamente han emitido lo que se le puede llamar precedentes, ¿no? Y en diversos temas. Este precedente es muy puntual. Es un precedente que en realidad está dirigido a analizar la comisión de conductas de hostigamiento sexual contra estudiantes. Es decir, como sabemos, hay un sinfín de colegios estatales, hay un sinfín de universidades nacionales y obviamente tienen trabajadores. Lo que pasa, lamentablemente, muchas veces es que estos trabajadores cometen actos de hostigamiento contra los alumnos o las alumnas. Entonces, este precedente lo que trata de analizar es cómo debe abordarse esta temática de cómo se sanciona, cuándo, de qué forma y qué elementos hay que tener en consideración para analizar los actos de hostigamiento sexual contra estudiantes. Sin embargo, alguien se estará preguntando, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el ámbito sexual laboral? Es muy importante porque este precedente, tengamos en cuenta que la relación que hay entre docentes y estudiantes es una relación de subordinación. Son relaciones de subordinación. Entonces, muchas de las cosas que se han dicho en este pleno, en este precedente 3-2020, son claramente aplicables no solamente al ámbito público, sino que también pueden servir como pautas o criterios para los empleadores y trabajadores en general. Ahí pasamos al siguiente. ¿Qué dijo el Tribunal del Servicio Civil? Básicamente tres cosas, Elías, que es muy importante que quienes nos ven lo tengan en cuenta. Primero, los actos de hostigamiento sexual son actos subverticios, son actos ocultos, son actos en el que el acosador, ¿no? El hostigador, rara vez trata de dejar rastro. Rara vez. No digo que hay casos que hemos visto efectivamente de clientes nuestros en
digamos, el acosador manda un WhatsApp y le dice, ¿no? Actos de connotación, naturaleza sexual por WhatsApp. Ya bueno, ese es el caso, digamos, fácil, ¿no? Porque claro, ya tienes todo ahí, ¿no? O sea, no hay mucho que discutir. Pero hay, la mayoría de los casos no se presentan de esta manera ideal, ¿no? Sino que son casos en donde usualmente tenemos como principal medio probatorio la declaración de la agraviada o del agraviado, o de las agraviadas o agraviados. Entonces, ¿qué nos dice el Tribunal del Servicio Civil? Se puede despedir a un trabajador, a un presunto acosador o hostigador, con la sola declaración de la víctima. La respuesta es sí. Para eso hay que tener en cuenta tres aspectos. Uno, ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, el comité, como sabemos, el Comité de Prevención contra el Hostigamiento y Sanción contra el Hostigamiento Sexual, tendrá que evaluar esto y luego el empleador para adoptar la sanción. Quiere decir que no existan relaciones de odio, resentimiento que puedan generar duda o carencia de certeza en lo declarado. Por ejemplo, un jefe acaba de imponer una sanción disciplinaria a una trabajadora y al día siguiente de la imposición de la sanción ocurre la denuncia de hostigamiento. Vamos, ahí podría, no significa que así sea, pero podría ser no una queja fundada, sino más bien una queja represalia, ¿no? O sea, que ha presentado la queja para o debido a la sanción que ha recibido. Pero si esto no existe, entonces lo que nos dice el Tribunal de Servicios Civiles, no habría por qué dudar de la persona que está denunciando. Segundo aspecto, la verosimilitud. Hay que analizar la coherencia y solidez de la declaración. Tendrían que haber algunos detalles, descripción del lugar, de qué forma, etc., ¿no? O sea, como sabemos, es a veces, para quienes estamos acostumbrados, más sencillo, perdón, verificar si un relato es más o menos coherente, ¿no? Es una historia que se narra y podemos identificar si efectivamente la declaración es coherente o no. Y finalmente, la persistencia en la incriminación. Por eso es importante el papel del Comité contra el Hostigamiento. O sea, si recibo la denuncia, se recibe la declaración de la presunta agraviada, es importante que el comité intervenga y verifique si hay una persistencia en la declaración. No, no es un requisito, digamos, esto no es un requisito, sino que es un elemento que suma a justamente verificar si es posible, con la sola declaración del agraviado o de la agraviada, crear certeza respecto a los hechos imputados. Ahora, alguien podría decir, Dante, ¿y esto es novedoso lo que dijo el Tribunal del Servicio Civil? La verdad no, porque esto está expresamente establecido en el Decreto Supremo 004-2019 MIM, ¿no? Que es el reglamento, ¿no? De los temas contra la mujer, ¿no? De violencia contra la mujer. O sea, es importante tener en cuenta que, y lo hemos visto en un último caso el día que hemos estado viendo, qué importante es cuando analicemos los temas legales de hostigamiento sexual, también tener en cuenta que hay normativa especial que regula la violencia contra la mujer y la violencia de género. En esas disposiciones normativas hay diversas reglas que claramente ayudan a los temas de hostigamiento sexual. Entonces, igual, no hay que quitarle igual, creo, importancia a esta resolución de sala plena del Tribunal de Servicio Civil que nos dice que sí es posible formar convicción respecto al hostigamiento sexual con la sola declaración de la agraviado o agraviada, pero claramente hay que pasar estos criterios que se han mencionado para poder tomar una decisión. Esto tendría que estar obviamente fundamentado por parte del comité o por parte del empleado, ¿no? Y son importantes rasgos definitivamente y además, como nos ha pasado, muchas veces hay una coherencia no solo interna en la narrativa de las personas que hacen la denuncia, sino que a veces coinciden con la declaración del imputado o la imputada como agresor o agresora. ¿No? Eso también es un elemento importante que nos brindaría a nosotros, como encargados, o en todo caso como parte del comité de investigación,
evidencia un poco más objetiva, ¿no? Un poco más objetiva para poder atribuir ese tipo de responsabilidad. Me parece que quieres adicionar. Antes de pasar sí, al siguiente punto, Elías, que se me ha ido, me acuerdo clarísimamente un caso que resolvió el Tribunal del Servicio Civil, que ojalá siga existiendo, ¿no? Y era bien interesante, ¿no? Porque lo único que se tenía en el expediente, además de la declaración de la agraviada, era un audio, ¿ya? Bueno, bien, ¿no? Porque ya tenía algo más que la sola declaración. Y en este audio, el imputado como hostigador pedía disculpas, ¿no? Y le decía a la persona, sí, lamento lo de ayer y me siento muy, muy avergonzado, lamento mucho y, y etc., ¿no? O sea, realmente o sea, había una transcripción donde se notaba que habían sinceras disculpas. ¿Cuáles eran las narrativas de ambas partes? Justamente lo que tú decías, ¿no? Tenemos historias y hay que ver qué historia es la más creíble, ¿no? Obviamente la agravía decía que su jefe, ella era una practicante, su jefe, que era un procurador incluso de una entidad del Estado, sí, bueno, dijo eh, que este procurador la había besado a la fuerza. Esa era la historia de la agraviada. La historia del agresor era que al momento de despedirse, se habían dado un beso de cachete y que él, en un gesto, digamos, de reacción o equívoco, volteó y la besó de casualidad. Tenemos, estas son como nosotros decimos, las teorías del caso, ¿no? Estas son las historias que ha contado cada una de las partes. Pero ese audio que se graba, obviamente, no tiene nada que ver con la historia que contaba el agresor. Porque si fue un beso, digamos, te despides y te equivocaste y calculaste mal y diste un beso de casualidad, eso no es muy coherente con el hecho de pedir repetida y consistentemente disculpas como si hubieras cometido un acto totalmente contrario, ¿no? Al orden público y a las buenas costumbres. O sea, si fue un error dirías, oye, lo siento, me equivoqué, pucha, fue como que roche, no sé cómo se suele hablar, ¿no? Qué mal. Pero esta persona hablaba como si hubiera cometido un acto totalmente vejatorio en contra de la persona, un acto espurio, ¿no? Entonces, claro, el Tribunal del Servicio Civil dice, sinceramente, con este audio, yo lo que hago es corroborar que la historia que me parece creíble es la de la agraviada. Además, obviamente verifica que hay persistencia, consistencia, coherencia y que no había ningún ánimo de incredibilidad subjetiva, o sea, que la persona no es que la practicante lo odiara ni nada por el estilo como para que lo denunciara, ¿no? Me acabo de acordar ese casito. Ah, sí, siempre es importante la práctica porque en realidad nos brinda esas herramientas, ¿no? Y ánimo de enmienda que ahora está de moda, pues reflejaba pues que esta persona sí tenía una conducta irregular. Ahora, una pregunta en contrario quizá, o alguna duda que puede surgir en torno a este precedente es, ¿qué pasaría si tenemos evidencia, el audio, por ejemplo, pero tenemos alguna cierta incoherencia en la incriminación, ¿no? Porque nos dice que una de las reglas del tribunal es persistencia en la incriminación, pero de repente hay una ligera incoherencia que puede ocurrir. Eh, Allí lo que tendríamos que atender es a la evidencia de corroboración, ¿no? Al testimonio y qué tanto se corrobora con el audio. El hecho de que una persona de repente pueda adicionar o quitar algunas cosas en su narrativa es algo propio, pues porque nosotros en la mente no tenemos un reproductor de video, ¿no? No tenemos un reproductor de audio que vamos a decir siempre lo mismo. Pueden existir algunos detalles más, algunos detalles menos, pero lo importante es que el núcleo de la incriminación sea no persistente. Porque a veces también ocurre, y este es un tema, antes de ingresar un poco más al siguiente tema, al siguiente punto, es un tema que siempre se señala desde algunos puntos académicos como investigar con perspectiva de género, ¿no? Que significa en realidad investigar sin prototipos, sin estereotipos, ¿no? Quitarnos de la mente estos estereotipos que de repente si cambia algunos aspectos de su versión en realidad me está mintiendo. No, si lo nuclear se mantiene y esto es corroborable con algún audio que tenemos en la investigación o alguna otra evidencia objetiva que pueden ser mensajes, pueden ser correos,
que pueden ser declaraciones de otras personas, es plenamente válido, podemos seguir adelante con una investigación y una sanción contra esta persona que puede ser agresor o agresora sexual. Así que también tenerlo en cuenta para lo que puede venir en el tema de la investigación. Has estado leyendo Elías sobre psicología del testimonio. Sí, sí, hay aspectos ahí que son interesantes e importantes, ¿no? Pues siempre se Claro, busca claro. en realidad tener una visión objetiva y claro, se puede llegar al otro extremo, digamos que no es el común de los casos que tú incluso lo decías, que de repente sanciono a alguien y al día siguiente tengo una denuncia por acoso, ¿no? Justamente para evitar la arbitrariedad es que se requiere un poco de objetividad, ¿no? Pero eso no quiere decir que por la objetividad pues vayamos a dejar a personas o a denunciantes o tanto mujeres como hombres que de repente sí están viviendo esta situación, pero que no tienen las suficientes pruebas para poder justificarlo. Y de ahí es lo importante de la investigación. No solamente quedarnos en el punto de la denuncia, sino ir un poco más allá y quitarnos los estereotipos al momento de investigar, que es lo que a veces Sí, pasa. sí. Me acuerdo clarísimo, perdóname ¿te acuerdas de un caso que vimos donde un juez no le creía a un testigo porque en su declaración inicial había dicho que había estado a 2 metros de lo ocurrido y luego en el proceso dijo que no eran 2 metros, sino 1 metro? Entonces el juez dice, bueno, como antes había dicho 2 metros y ahora dice 1 metro, entonces no, es mentira. Y es exactamente lo que tú ibas, ¿no? Hay que tomar, no tenemos efectivamente un reproductor de DVD, ¿no? O sea, hay que ver si lo esencial se mantiene. Si lo esencial se mantiene, es lo importante. O sea, si estuviste a 2, a 3, a 4 metros. Ahora, si dijiste estabas a 1 metro y luego antes habías dicho que estabas a 100 metros, no, pues ahí claramente sí hay una distorsión de las cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, es bueno tu comentario. Así que vamos avanzando un poquito antes de que nos pase el tiempo como siempre. Y tenemos, a ver, espera un segundo, se quedó, aquí está. Tenemos un pronunciamiento del Tribunal de FUNAFIL, de Fiscalización Laboral, el número 444-2021. ¿Cuál es el contexto de esta resolución del Tribunal de Fiscalización? Aprovecho para informarles que dentro del estudio también tenemos un proyecto que se llama Fiscalex, que te permite a ustedes conocer el pronunciamiento reciente del Tribunal de Fiscalización y se puede suscribir sin ningún problema. ¿Qué pasó en este caso? ¿No? Hay una empresa que fue sancionada debido a que no investigó ni sancionó los actos de hostigamiento sexual denunciados por una trabajadora al momento de presentar la carta de renuncia. Y debido a que los hechos denunciados fueron narrados en la carta de renuncia, la denunciante ya no tenía una condición de trabajadora, pues habría operado la extinción del vínculo. No, esta fue la justificación de la empresa. Yo no investigué porque esta persona ya no tenía vínculo laboral conmigo, no tenía esta obligación de seguir con esta investigación. Pero ¿qué fue lo que le dijo Sunafil? Sunafil le dice, oye, tú debes iniciar el procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento sexual porque ya tomaste conocimiento de un hecho. Sea en la carta de la renuncia o sea cualquier correo, tú ya tomaste el conocimiento de que hay un trabajador o trabajadora que ha cometido un acto de hostigamiento. Tienes que investigar. El remitir una carta al presunto hostigador no reemplaza el procedimiento, no es decir, oye, dame tus descargos para saber qué fue lo que ocurrió respecto de la denuncia de la trabajadora que ha renunciado. No, no, no. Tienes que iniciar el procedimiento entero. No, no basta una mera carta diciendo, oye, están denunciados por esto o cualquier cosa, me avisas. No, no, no. Tienes que iniciar el procedimiento de una forma, formalmente, mejor dicho, y agotar todos los mecanismos de investigación. Y lo que le dice Sunafil incluso es el propio artículo 22 del Decreto Supremo 014-2019, MIM, prevé que la renuncia de la víctima no enerva ni exime que el empleador deba investigar los hechos denunciados. No es que, oye, ya se fue la trabajadora y ya se fue el problema. No, lo que te dice la trabajadora es que el problema está adentro. Y es lo que tienes que investigar. Y si no lo haces, va a ser caso omiso o tratarlo de esta forma eh, tan sencilla de decir, bueno, le mandé una carta diciendo pues que lo habían denunciado por hostigamiento, no te suple esta obligación del procedimiento. Así que tengamos cuidado porque esta omisión, esta pasividad frente a las denuncias también es sancionable.
Me pueden sancionar por hacer o por no hacer. Aquí me están sancionando por no hacer, por hacer oídos, para cerrar los oídos, cerrar los ojos y no hacer ningún acto de investigación que también es una infracción a la normatividad sobre hostigamiento sexual. Respecto a este punto, Dante, ¿algún comentario que tengas? Porque ese es un tema muy importante. Sí, bueno, como creo que tú lo has señalado muy bien, muchos empleadores creen, mira, y en la norma está, o sea, el legislador aquí ha hecho las cosas bien, ¿no? En el sentido de que, como para que nadie le quede duda, ha dicho expresamente que la renuncia del presunto agraviado o agraviada no enerva el inicio y continuidad del procedimiento de investigación. Como tú bien, creo que tu frase ha sido bien interesante, ¿no? No es que el problema se ha ido, el problema está dentro. O sea, el problema se ha quedado. No se ha ido el presunto hostigador. Está ahí. Y justamente, lamentablemente muchos empleadores creen que, bueno, como ya no está la presunta víctima, ya no hay nada que investigar, porque finalmente, no, se tiene que seguir el procedimiento y en este caso este empleador que quiso reemplazar el procedimiento, que como todos sabemos, tiene intervención del comité, hay una época de descargos, luego va el comité dirá, ¿no? Si considera que hay elementos para que se entienda, el Comité de Prevención contra el Sufrimiento Sexual funciona casi como un fiscal. O sea, re- eh, digamos, obtiene las pruebas, toma las declaraciones, analiza los medios probatorios, etc. Y postula una idea, postula una propuesta de sanción o de no sanción. Y quien toma la decisión es finalmente el área de recursos humanos o quien haga sus veces, ¿no? Pero no puede renunciar a esa obligación de investigar, ni de ver si corresponde sancionar. Y es muy lamentable, de verdad, que, digamos, el hecho de que se diga en la carta de renuncia, yo creo que más bien le da mucho más credibilidad, me parece, ¿no? O sea, no le encuentro mucho sentido a que alguien se vaya de la empresa, me puedo equivocar seguramente, ¿no? Pero no le encuentro mucha coherencia a que alguien se vaya de la empresa y en la carta de renuncia acuse actos de hostigamiento sexual si estos no han ocurrido. Sí, puede ser que alguien lo haga, digamos, igual, ¿no? Tiene un ánimo perverso, puede haber, sí, pero en su gran mayoría de casos, yo más bien le haría caso a esa carta y me preocuparía como empleador, ¿no? Oye, quizás la persona ha estado tan harta ya de los actos de hostigamiento que ha tenido que irse del centro de trabajo. O sea, yo como empleador, ¿cómo puedo, lo que tú decías, cerrar los ojos, tapar los oídos y como que aquí no pasó nada? No, claro que sí, ¿no? Y creo que esta resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral se ajusta a derecho. Ah, es interesante porque muchas empresas en realidad tienen a veces una evaluación de clima, ¿no? Y eso te puede decir algo, ¿no? Y el clima aquí estamos en rojo, estamos en ámbar, o de repente el tema del ausentismo o el tema de la deserción laboral, ¿no? Tengo muchas personas que en esta oficina renuncian. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no duran las personas acá? De repente no son las personas, ¿no? De repente es el jefe, o de repente es alguno de los otros integrantes que siempre se queda ahí. O sea, ahí es un tema también que nos podría soltar algunos semáforos internamente para poder hacer estos actos de investigación. Pero bueno, vayamos avanzando porque nuevamente nos estamos quedando cortos de tiempo. Eso es un tema muy importante. Ahora tenemos, Dante, me parece, ya la sentencia de la Corte, sí, la casación 3804 de 2010 del SANTA. ¿Qué pasó aquí? Mira, no es una casación tan reciente, pero sí es una casación interesante, muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Eh, ¿Qué había pasado? Un trabajador, en este caso era trabajador de una universidad nacional, ¿ya? Y a este trabajador se le había seguido un procedimiento disciplinario y se le había desvinculado, no, perdón, no se le había destituido. Le habían, fíjate, ¿ah? Le habían aplicado una suspensión sin goce de haber de 6 meses, o sea, ni siquiera lo habían destituido, ¿ya? Pero bueno, él cuestionaba esta decisión y inicia por eso un proceso contencioso administrativo, ¿no? Gana el trabajador en las instancias inferiores y la universidad es la que recurre ante la Corte Suprema, ¿no? Básicamente alegando la infracción normativa de los artículos de la Ley de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual por un tema de temporalidad
era el texto primigenio de la ley, ¿no? La ley ha sufrido muchísimas modificaciones, ¿no? Pero era el texto primigenio. ¿Y qué pasó aquí? Lo que hace la Corte Suprema Elías es quizás hacer una interpretación, no sé si llamarle correctora, ¿ya? Como le llama Guastini, ¿ya? Pero sinceramente toma el texto originario de la Ley de Prevención contra el Hostigamiento Sexual y le da una, y le incorpora enunciados y lo modifica. A mí me gusta el ejercicio que hace, que lo vamos a analizar a continuación, ¿ya? O sea, funciona, creo que lo que hace aquí la Corte Suprema es casi funcionar como un legislador, pero con el ánimo de salvar lo que hizo la Corte Suprema, vamos a llamarle una interpretación correctora, ¿no? Pero bueno, ¿no? En fin. Hace una interpretación del artículo 1, del artículo 4 y del artículo 5, ¿ya? ¿Y qué dice la Corte Suprema? Incluso lo establece como una especie, pues, de jurisprudencia vinculante, pues, ¿no? Este híbrido que está entre, ¿no? Una creación, según la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? O sea, no es ni precedente vinculante. ¿Cómo se llama, Elías? Esto, jurisprudencia. Parecía los principios de vinculante. Me acuerdo que esto, porque este proceso es un contencioso administrativo, y el contencioso administrativo sí le reconoció esa posibilidad, pero Sí, claro, no termina siendo un precedente, ¿no? Sino es una especie de principios de jurisprudencia vinculante, que estaba muy acostumbrada la Corte a poder emitirlos en ese tiempo, en ese contexto. exacto. Y mira, el artículo 1, si uno, o sea, es un ejercicio interesante. O sea, tú tomas el artículo. Lo que quiero decir es, esto es como por hacer un poquito de arqueología de la ley de prevención contra el hostigamiento, porque si hoy revisamos nuestros textos, está mucho mejor redactado, ¿no? Pero así como estaba al inicio, era realmente, daba para muchísimos vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué decía el artículo 1? Hablaba de servidor y de funcionario. Entonces, claro, la Corte lo que dice es eh, cualquier persona al servicio del Estado. O sea, no interesa si eres K, 728, 276, servicios no personales, FAC, FAO, lo que quieras. O sea, simplemente, si eres una persona que presta servicios para el Estado, locación de servicios, servicios no personales, servicios fraudulentos, no sé cómo quieras llamarle, ¿no? Sea el régimen que quieras, estás y puedes ser sancionado si cometes actos de hostigamiento sexual. O sea, sí, pues es que el legislador lo había hecho bastante mal. Entonces lo que hace la Suprema es cerrar el problema y dice, mira, para que aquí nadie sea tan inventivo ni quiera sacarle la vuelta a la ley, cualquier persona que preste servicios en el Estado, porque estamos hablando de un contencioso administrativo, puede ser sancionado contra el hostigamiento sexual, obviamente si comete estos actos, ¿no? Entonces, interpretación 1. Interpretación 2, nos habla el artículo 4 de la ley. Cuando uno, y sería interesante que lo hagan en sus casas este ejercicio, toman el texto original de la ley, el artículo 4 hablaba de que los actos de hostigamiento sexual, Elías, podían ser realizados por actos físicos o verbales. Claro, uno lee la ley y dice, sí, pues no, yo un acto de hostigamiento sexual, sí, pues actos físicos, estamos pensando básicamente en tocamientos, o verbales, palabras, propuestas, etc. Pero hay una serie de circunstancias que no encuadran en un acto físico, un acto verbal. Por ejemplo, las miradas. Una mirada sugestiva o una mirada lasciva no encuadra en ninguno de los dos. Entonces, ¿qué hace la Corte? Incorpora este enunciado de cualquier acto. O sea, cualquier acto ya no se limita a actos físicos o verbales, sino lo hace más general. Cualquier acto que tenga naturaleza o connotación sexual, pero que afecte la dignidad de la persona, puede ser considerado como acto de hostigamiento sexual. Entonces, nuevamente, la Suprema funciona como una especie de legislador, ¿no? O mejor dicho, hace una interpretación correctora de la ley, ¿no?
Finalmente, se efectúa una interpretación del artículo 5, ¿no? Y bueno, ahí sí, básicamente lo que nos dice es un mensaje a los jueces, como tú bien decías, ¿no? Jueces, para que cuando analicen actos de hostigamiento sexual, tienen que verificar que hay una conducta relacionada con temas de carácter sexual. Ya sabemos que hoy no solamente es sexual, sino sexista también, ¿no? Pero en esa época era lo que había, ¿no? Una conducta no bienvenida ya es un avance porque ya no te exigían el rechazo. Antes se exigía el rechazo, acreditar el rechazo por parte de la víctima. La Suprema cambia el rechazo por conducta no bienvenida, ¿no? Bueno, quizás es una frase más feliz, ¿no? Y finalmente, afectación del empleo, lo que hoy le llamamos un ambiente intimidatorio, ¿no? Eh, Eso es básicamente lo que hizo la Corte Suprema en esta sentencia. Es una sentencia bastante extensa y muy didáctica, ¿no? Que yo invito a todos a leer y que de alguna manera, creo, no sé si fue así, pero inspiró las futuras modificaciones que ha tenido nuestra normativa de prevención contra el hostigamiento sexual, que hoy es bastante, bueno, tiene, digamos, ha cubierto muchísimos ámbitos y creería yo que es una legislación bastante completa, ¿no? Interesante, sí. Justo estaba, bueno, aquí tenemos el tema del análisis que vamos a dejarlo un momento, porque también recordaba justo como tú ibas avanzando en tu disertación, que incluso la Corte Suprema, ya no, digamos, la sala constitucional que veía los temas contenciosos o que ahora ve también temas laborales, sino también la sala penal, ¿no? Porque en temas penales estamos un poco más avanzados en ese tipo de cosas, porque hay un capítulo de delitos sexuales y lo que hace la Corte Suprema o la especialidad penal es entender estos delitos como delitos sumamente clandestinos, o delitos donde regularmente no hay una prueba, o donde obtener una prueba objetiva, una audiovisual o de audio, puede ser sumamente complicado, ¿no? Y donde tenemos justamente la declaración de solamente una persona. Que es justamente lo que inicialmente conversábamos con el presidente de Servir. Y la Corte Suprema tiene un acuerdo plenario que es el 5 del 2016, que fue publicado en el Diario El Peruano el 17 de octubre del 2017, y la Corte Suprema también va en esa línea de investigación sobre cómo vamos a valorar el testimonio de la víctima, ¿no? Que también es un punto importante de cara a cuáles son los elementos que voy a tener en consideración para poder investigar y sancionar. Y también la Suprema lo que nos dice son básicamente tres ideas grandes, que van en connotación con lo que dijo también Servir. Uno, que no tengamos otros motivos que nos permitan pensar que hay una relación entre denunciante e imputado que pueda incidir en la parcialidad de la declaración, ¿no? Verificar si es que hay un elemento que me condiciona. Oye, me sancionó, lo denuncio por acoso sexual. Ya, allí no puedes utilizar solamente la declaración de la víctima, porque puede hacer que sí ocurra ese acoso sexual, ¿no? Puede hacer que justamente porque no accedió al acoso la sancionaron, que también ocurre, ¿no? Entonces, no estamos acá descartando de antemano, por lo que le decía, hay que quitarse los estereotipos, ¿no? Pero puede ser un indicador de que necesitamos algo más para poder investigar y sancionar. Entonces, el primer elemento es que veamos que sea una declaración que se emite sin necesidad de tener un incentivo, de fastidiar, de perjudicar. Una declaración neutral, en un momento neutral. Lo segundo que nos dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario, 5 del año 2016, reitero, nos dice que las declaraciones sean contundentes, ¿no? Y va en la línea de que nos decía Servir, que sean declaraciones coherentes y creíbles, sin ambigüedades, sin generalidades o vaguedades. Que el relato mantenga una necesaria conexión lógica, nos dice la Corte. Verosimilitud, ¿no? No nos pide que repitamos tal cual lo que pasó, que le digamos punto y coma de lo que estaba ocurriendo o lo que me pudo haber dicho esa persona que es agresora o agresora sexual, sino que por lo menos la declaración, el núcleo de la declaración se mantenga consistente en el tiempo, ¿no? Y esto, claro, requiere pues una investigación, una toma de declaraciones en la investigación. Y también lo que nos dice la Corte es que las declaraciones sean persistentes y se mantengan a lo largo del proceso.
así como que carezcan contradicciones, ¿no? Y nuevamente vamos al núcleo, que el núcleo se mantenga coherente, que el núcleo se mantenga persistente, que no haya alguna divergencia en torno al núcleo. Ojo, esto cuando solamente tenemos la declaración, porque si tenemos otros elementos periféricos que corroboran la declaración, digamos que no tenemos muchos inconvenientes. El problema es cuando tenemos una declaración única para poder verificar si sancionamos o no sancionamos. Si tenemos una declaración única, nuevamente reitero, neutralidad al momento de hacer la declaración, que no haya unos incentivos adicionales, que sea contundente, que sea coherente, creíble, verosímil, y tercero, que no sea contradictoria en su declaración y que sea persistente en el tiempo. ¿No? Que son las tres reglas que la Corte Suprema en sede penal, que también lo podemos trasladar a sede laboral y a sede de investigación de este tipo de actos reprochables, nos recomienda cuando solamente tenemos una declaración, ¿no? Que es digamos, el caso difícil siempre en el tema de la investigación por acoso. Así que eso en cuanto a lo que tenemos de pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos. Y ahora, Dante, pasamos al tema del análisis. Y justamente el primer punto es la acreditación del hostigamiento, ¿no? Como le decía, la Corte Suprema lo señala, o sea, la Corte dice que son delitos clandestinos, pero si lo queremos trasladar a una nomenclatura laboral, sería unas infracciones clandestinas, ¿no? Donde no hay una facilidad probatoria necesariamente. ¿Qué hacemos, Dante, con ese tema de la acreditación? Normativamente tenemos un panorama. En la práctica, ¿cómo lo estamos viendo? Sí, yo creo que he conversado con varios integrantes de comités, ¿no? De prevención contra el hostigamiento y siempre hay no sé cómo llamarle, esta idea, quizás, de decir siempre, no, es que lo único que tengo, lo único que tenemos es la declaración de la víctima. Insisto, eso ya ha sido superado por nuestra propia legislación de prevención contra el hostigamiento y de violencia contra la mujer. En el Perú, las normas sí permiten desvincular a un trabajador y acreditar los actos de hostigamiento con la sola declaración del agraviado. Pero, tiene que haber un pero, ¿no? Porque si no podríamos llegar al otro extremo indeseado de sancionar a personas inocentes, tenemos que superar este tema. El problema es que eso es trabajoso, ¿no? O sea, hay que hacer una evaluación de coherencia, de credibilidad, de ausencia de incredibilidad subjetiva, y lo que mencionan los parámetros de la Corte Suprema. ¿Había algún ánimo revanchista o de oposición por parte de la agraviada en contra del agresor, del presunto agresor? Y así, como son ejercicios de razonamiento probatorio, muchos comités es mucho más fácil decir, no se ha acreditado los actos de hostigamiento, pues que la víctima no ha acreditado sus dichos. O sea, esa frase es muchísimo más fácil de redactar que hacer toda esta evaluación que estamos ensayando, ¿no? Entonces, eh, no nos olvidemos, ¿no? Porque eso por un lado sí se puede acreditar con nosotros. Ahora, con la sola declaración. Ahora, tengamos en cuenta que nuestra legislación laboral, Elías, ha incorporado una causal de nulidad de despido que tiene que ver con este tema. Y es que si tenemos testigos, ¿no? Que han presenciado los actos de hostigamiento, esos testigos tienen una protección especial. No pueden ser despedidos si forman parte del procedimiento. Entonces, lo que pueden hacer los comités es buscar, quizás, ¿no? Eh, la experiencia nos dice que a veces estas personas que son hostigadores no necesariamente atacan necesariamente a una persona, sino a más de una. Entonces, si tú ya no tienes una persona, si no tienes dos, y si no tienes dos, tienes tres, o quizás cuatro, que las cuatro declaraciones van en la misma línea, tú dices, o sea, acá hay dos explicaciones, o hay un complot o es verdad. Y la teoría del complot, bueno, lo estamos viviendo en las altas esferas, ¿no? Del poder de nuestro país, es ya un victimismo ya un poquito efímero, ¿no? Es bastante débil, ¿no? Es decir, no, cuatro personas que me están acusando de hostigamiento, es que las cuatro se han puesto de acuerdo para perjudicarme.
Cuesta creer eso, ¿no? Cuesta creer eso si son cuatro versiones coherentes, verosímiles, y que no habría ninguna razón para que mientan, ¿no? En circunstancias supuestamente totalmente dispares y en momentos diferentes, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es tratar siempre igual de buscar, de investigar en la misma área donde está ocurriendo esto, qué dicen los compañeros de trabajo, han sabido algo, no han sabido nada, etc., ¿no? Pero lo importante de la conversación de hoy es que no nos quedemos en ese primario nivel de análisis de decir, como solo tengo la declaración de la víctima, no puedo hacer nada. No, no es así tampoco. Hay que hacer este ejercicio adicional. En cuanto a la relevancia del procedimiento, Elías. En definitiva lo es, ¿no? Aquí tenemos un procedimiento, como bien decía, tenemos un comité, decía Dante, un comité que tiene las veces de fiscalía porque reúne pruebas, tiene la posibilidad de tomar declaraciones, eh, y esta labor de investigación es importante para poder sustentar un expediente o una sanción derivada de un acoso sexual, ¿no? Y eso también es, y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque esto va de la mano con lo que vamos a ver en el siguiente punto. Porque si en algún momento se llega a cuestionar el despido disciplinario sustentado en el acto de acoso sexual, lo primero que va a llegar al juicio va a ser el expediente de investigación, ¿no? Y las personas que firmen esa acta donde proponen determinada toma de acciones, pues son las personas que van a ayudar a la empresa a sustentar adecuadamente la sanción a un agresor o una agresora sexual. Y dependerá mucho de este trabajo para que a nivel judicial la respuesta sea óptima. Porque si hacemos la investigación como indicaba Dante y señalamos básicamente no se han acreditado objetivamente los hechos narrados por la denunciante o el denunciante, y la investigación es muy sosa, en realidad no sirve de mucho, ¿no? Este procedimiento es muy importante, es importante también garantizar a la víctima el soporte psicológico que pueda requerir y tratar de dejar constancia de ello, ¿no? Hay también un principio en esta investigación que es el de no revictimización, que es importante tenerlo en cuenta, pero no puede ser óbice para poder, o no puede ser impedimento para que nosotros no le brindemos ese soporte a las trabajadoras o trabajadores que están involucrados en ese tipo de procedimientos de acoso sexual. El procedimiento es muy importante. Como les digo, eso va a ser determinante porque finalmente cuando el trabajador o trabajadora vaya a cuestionar, lo que va a decir es, oye, en la investigación no se hizo nada y aún así me han sancionado. Y cuando el juez revise el expediente de investigación, pues evidentemente si es que el trabajador lo dice con cierta seguridad porque así ha ocurrido, tengan la plena seguridad que si están ante un proceso de reposición van a tener a un agresor sexual reincorporado. Básicamente porque no se hizo bien el procedimiento. Aquí pongámosle seriedad al asunto al momento de hacer la investigación para tener una evidencia objetiva y un procedimiento claro para que no se caiga por un tema de arbitrariedad, por ejemplo, que es uno de los puntos también que regularmente se cuestiona, lamentablemente. Hay mucho de esto, no mucho porque se cree de que, oye, a veces la sola declaración no puede ser el elemento determinante, en juicio van y señalan que, bueno, me han sancionado básicamente porque me tenían revanchismo, y eso lo tenemos que evitar ¿con qué? Con un procedimiento adecuado. Tenías un comentario antes. Sí, es que a propósito de lo que estabas comentando, Elías, los empleadores deben ser muy cuidadosos porque quizás en un dato laboral podemos hablar ya de esto, que se ha creado este nuevo, digamos, esta nueva causal de reposición en el Perú, ¿no? Antes era el fraudulento, el incausado y el nulo, y a golpe, creo yo, de doblegar, de doblegar a la Constitución, ahora se ha incorporado, al menos en algunas cortes, la reposición por, ¿cómo se le llama? Reposición por El despido eh, lesivo, despido lesivo de derechos fundamentales, ¿no? muchos artículos Entonces, españoles, pues, amigo.
Sí, 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 exactamente. En un dato ya explicaremos qué es esto, pero se está llegando ya al paroxismo de que si hay un pequeño error, digámoslo, en el procedimiento, eh, se pretende la reposición del trabajador porque supuestamente se lesiona sus derechos fundamentales, en este caso procesales, ¿no? Al debido proceso, bueno, cualquier debido proceso es un derecho continente, cualquier contenido se le puede dar, entonces decimos ya se violó mi derecho, entonces podemos tener un hostigador repuesto si no le damos la relevancia al procedimiento. O sea, debemos tomarnos el procedimiento de investigación y sanción contra el hostigamiento como algo realmente importante, tal cual como el procedimiento de imputación de falta grave de cualquier otra falta, ¿no? Debemos hacer las cosas bien, no bien, muy bien, ¿no? O sea, no quería que se nos... Y ya tenemos este tema, Elías, para el dato número 14, creo. Este... Y no, ese es un tema muy importante y va de la mano con lo que comentábamos a continuación, ¿no? Antes con el tema de, ¿tenemos un mecanismo procesal judicial adecuado para debatir asuntos de acoso sexual? ¿Qué te dice la experiencia? Es pésimo, ¿no? Porque incluso nosotros tuvimos un caso de un cliente hace pocos días y bueno, tuvimos la pertinencia, creo yo, de pedirle a ese órgano jurisdiccional que no transmite, pues este órgano jurisdiccional transmite en vivo, ¿no? Por Facebook sus audiencias, ¿no? Y le pedimos que para salvaguardar, digamos, el honor y la buena reputación y la dignidad de las agraviadas, no se transmitiera la audiencia por este canal, ¿no? Y bueno, creo, estuvimos muy satisfechos de que el colegiado entendiera perfectamente las razones, pero básicamente por un tema de criterio, ¿no? O sea, esto no está tan regulado. Podrían habernos dicho no y todas las audiencias son públicas y punto, ¿no? Pero sí, sí tuvimos una recepción importante y eso nos hace reflexionar de que, claro, no tenemos necesariamente reglas procesales para este tipo de casos. Bien dices, normalmente un trabajador, un hostigador desvinculado va a cuestionar luego su despido, su desvinculación en un proceso judicial. El tema sería, eh, quizás un juez va a querer tener sentada como testigo a la agraviada. Entonces, ¿hasta qué punto el juez podría como empresa exigirme esto? ¿Eso no sería revictimizar a la agraviada? Sí, no, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Esto no está regulado. Esto, nada, ¿no? Nada. Y lo otro, la transmisión. Claro, yo entiendo, ¿no? Este ejercicio, este fetiche, ¿no? Que hay de muchos órganos jurisdiccionales que creen que por transmitir sus audiencias eso es hacer publicidad, ¿no? Bueno, yo tengo otra forma de entender la publicidad, ¿no? Eh, pero bueno, menos mal, este órgano jurisdiccional y algún otro ha tenido en cuenta esto y no transmitió la audiencia, que creo yo que era totalmente innecesario que todas las personas que conocían a las agraviadas se fueran a enterar que habían sufrido actos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, imagínate, ¿no? O sea, imagínate. No, yo también considero igual que tú que no tenemos un mecanismo procesal adecuado para poder debatir ese tema de los de despidos derivados de procedimientos de acoso sexual, ¿no? Hay mucho margen para poder revictimizar a las personas que denuncian, ¿no? Porque claro, uno de los principales temores y por los cuales se dice que este tipo de infracciones son clandestinas es porque si denuncio, luego tengo que hacer declaraciones ante el comité. Si al juez se le ocurre de que de repente tengo que declarar en el juicio, tengo que hacer declaración ante el juicio, en donde voy a verme expuesta o expuesto a comentarios inapropiados, a nuevamente tener en la mente cuál fue el motivo por el cual hice la denuncia, ¿no? Si es un tema de acoso sexual, tengo que nuevamente recordar esa falta grave que hicieron en contra mía y poder reproducirla en juicio.
que ya de por sí es un evento traumático, hacer es una declaración sobre un acoso sexual que haya podido tener una persona. Entonces, imagínate ese tema de revictimizar. Ese tema no está muy bien regulado, por lo menos en la nueva ley procesal de trabajo, no hay un mecanismo adecuado. Quizás se podría hacer un ajuste en la propia norma de investigación del acoso sexual a nivel interno para poder impedir o en todo caso reducir a las mínimas posibilidades esta nueva declaración de la víctima sin que ello suponga una afectación al derecho de defensa, porque esa va a ser la invocación de la otra parte. No quieren que venga a declarar, con lo cual yo no tengo la posibilidad de hacer un contrainterrogatorio y esta persona básicamente va a lograr su cometido de que yo sea sancionado bajo su propia declaración. Es un argumento bastante llamativo y que puede calar, ¿no? Pero que si tenemos en el procedimiento de acoso una suerte de posibilidad de contradicción, o por lo menos participación de la defensa del agraviado, podríamos suplir esa deficiencia o evitar que esta persona vuelva a hacer una declaración a nivel judicial, ¿no? Es un tema que todavía da para más, un tema que da para debatir un poco más el tema de los mecanismos procesales que desde el punto de vista no son muy adecuados. Pero tenemos preguntas, Dante. Tenemos bastantes preguntas esta oportunidad. A pesar de la hora, creo que vamos a dar respuesta a algunas de ellas. Nos consulta, bueno, por tema de no revictimización no vamos a decir los nombres, solamente vamos a decir las preguntas, así que tranquilos. Nos consultan, bueno, así como hay estadísticas de las denuncias sobre hostigamiento sexual en el trabajo, también tenemos estadísticas sobre cuántos han sido resueltos y cuántos no, como una forma de medir la diligencia de las autoridades. Bueno, la información está, en realidad se puede solicitar al Ministerio de Trabajo, a SUNAFIL. El problema es que estas entidades cuando tienen que publicitar esta información no lo hacen de la forma adecuada. Uno ingresa a la página de SUNAFIL y tendrá mucha suerte si por lo menos en 5 minutos se encuentra la opción de transparencia. Hay bastante por trabajar ahí en temas de transparencia de las páginas y sobre todo en la estadística, que si ustedes revisan la estadística que está publicada en la página de SUNAFIL, es una estadística del año 2009. O sea, ni siquiera es reciente. Lo que hemos nosotros buscado es a través de algunas solicitudes que hemos podido generar y obtener alguna respuesta del ente gubernamental, pero que debería tenerla publicada. Pero sí hay data sobre eso y eso, en cuanto la tengamos, igual la vamos a compartir con ustedes. La segunda pregunta antes es, ¿qué pasa si un practicante comete la falta? ¿Aplicamos el mismo criterio que a un trabajador? No aplicamos el mismo criterio. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿no? O sea, habría que, bueno, si bien es cierto, el practicante no es laboral, no es un trabajador, ¿no? Pero sin embargo, se le pueden aplicar perfectamente las reglas de investigación, ¿no? O sea, lo que debe quedar claro es que el procedimiento de investigación y sanción no está pensado en función necesariamente de quién, sino de llegar a la verdad de si se llegó a investigar o no el acto de hostigamiento sexual. O sea, eso es lo relevante, ¿no? Obviamente, al practicante, como todos sabemos, no es un trabajador, por lo tanto, digamos, su desvinculación no es tan compleja como la de un trabajador, pero eso no enerva que pueda cometer irregularidades y pueda ser cesado causalmente, ¿no? Claro, para el practicante no tengo que hacer un procedimiento de despido, ¿no? O sea, se resuelve el convenio y ya Exacto. está. ¿No? Pero claro, no me enerva, es como la carta de renuncia, ¿no? No es que presentó la carta de renuncia y no tengo nada que hacer, no. Tienes que seguir la investigación. De todas maneras, tienes que seguir la investigación. Hay una pregunta un poco más casuística, vamos a tomarlas en términos generales para abordar una pregunta, una respuesta un poco también general. Nos dice, si tenemos un caso en donde el relato de la agraviada es coherente, ¿no? Es una de las reglas que estábamos conversando, pero tenemos testigos que nos dicen lo contrario. Pero una observación respecto de los testigos es que son subordinados de la persona que es acusada o es indicada como agresor o agente que comete el acoso sexual. Eh, el contexto es que el presunto acoso es por bromas subidas de tono y persistencia de saber la vida sexual de la presunta acosada. Solo hay declaraciones, no tenemos más evidencia objetiva. Aquí, Dante, ¿cómo haríamos? Me parece que el tema de la jerarquía que tienes con las otras declaraciones podría ser un elemento que podría invalidar esa declaración.
pero eso no impide insistir con la investigación, saber un poco más del contexto en cual se ha realizado para poder ir más allá, porque si la víctima tiene una narrativa un poco más persistente, creería yo que hay algo que investigar y hay algo que esclarecer todavía, ¿no? Pero igual, esto evidentemente es una pregunta general, necesitaríamos el expediente para poder revisarlo, pero igual, Dante, tus comentarios en torno a esta pregunta que nos han realizado. Justo tú mencionabas esto de valorar todo en perspectiva de género, ¿no? Y creo que puede venir al cuento, ¿no? O sea, es una frase, no es que se esté en un cuento, ¿no? Sino que viene, o sea, tiene sentido, ¿no? Es que me he quedado con las frases de Juan Antonio García Amado y ya se me ha quedado la frasecita. Este, claro, tú dices, oye, son los subordinados del jefe. Claro, el jefe usualmente es amigo de los subordinados. Se llevan bien, quizás tienen hasta admiración por él, y quizás por esa circunstancia pueden llegar a mentir. O mejor dicho, ya no digamos mentir, a relativizar, ¿no? Las bromas, entre comillas, o afirmaciones que puede haber hecho el jefe. Entonces, eso sí, eso pasa. Pensemos en un escenario real, es cierto. O sea, un jefe puede haber cometido perfectamente las cosas que se menciona o que la trabajadora ha mencionado, y los trabajadores, digamos, bajo una perspectiva incluso hasta machista, decir, no, pero si era una broma, no, pero si él es así, él es bromista, él es buena gente, él nos estima, nos quiere. Entonces, quizás por ahí puede venir, esto hay que hacer una valoración, hay que hacer un ejercicio de valoración de las declaraciones, y como tú bien decías, Elías, con motivo de la jerarquía, relativizar o restar mayor importancia a lo que hayan dicho los testigos. Ciertamente es un caso difícil, porque una vez desvinculado a este trabajador, seguramente el trabajador va a llevar al proceso judicial a estas dos personas que han atestiguado a su favor. Eh, ahí va a haber un problema, ¿no? Entonces, eso es algo que la empresa tendrá que evaluar al momento de tomar una decisión. O sea, podrá sustentar su decisión, pero sabe que a posterioridad va a tener que enfrentar ese proceso judicial, ¿no? Por eso es que hay que hacer un trabajo prolijo en este informe que hace el comité, ¿no? Y tener también a veces apoyo eh, de personas que tengan una especialidad distinta a la legal, ¿no? Ocurre mucho en el tema de delitos sexuales contra menores de edad que se utiliza la cámara GESEL, por ejemplo, ¿no? Que se requiere especialistas en psicología del testimonio, especialistas en psicología que nos pueden ayudar a hacer las preguntas adecuadas. No descartemos eso. ¿Por qué? Porque a veces también los psicólogos tienen algunos test de psicometría que le pueden apoyar a ver de repente la personalidad de cada una de las personas, cuáles podrían ser los sesgos que pueden tener y que pueden servir también al momento de tomar una decisión, ¿no? Porque si tienes esta declaración de una persona que realmente no, eh, que prácticamente lo que busca es eximir de responsabilidad, pero tienes la duda de que hay de repente un sesgo porque tiene una jerarquía con respecto del agresor y quizá eso pueda desencadenar a que no nos diga la verdad o de repente su declaración sea parcial. Bueno, busquemos a través de otras herramientas que nos puedan permitir saber si esa declaración la podemos tomar al 100% o la podemos relativizar, ¿no? Desde mi punto de vista, la jerarquía podría ser un elemento a relativizar, pero puedes tener evidencia objetiva utilizando otros parámetros también, ¿no? Pero eso ya es un Qué análisis interesante, casuístico, ¿no? qué interesante lo que dices, Elías, porque me acabo de acordar pues, que el Tribunal Constitucional ha validado la utilización, por ejemplo, ¿no? Del polígrafo en los procedimientos de despido. O sea, podríamos someter a los testigos a la prueba de polígrafo. Podría ser un elemento adicional, ¿no? Que en O realidad, de un repente informe psicológico. no llegas a ejecutarlo, pero antes de que hagas el polígrafo te dicen, oye, no, en realidad pasó esto, ¿no? O sea, puede ser un mecanismo, ¿no? Pero eso Claro, todo está dentro de la creatividad investigadora, ¿no? Justamente a eso es lo exactamente. que vamos nosotros, investigar. Ujú. Pero te corté la idea, pero me ibas a comentar otro tema. No, no, no. Y lo otro que tú mencionabas, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una entrevista con psicólogos, ¿no? La agraviada, sobre todo esto está regulado. O sea, es cierto que
frente a la denuncia de hostigamiento, el empleador tiene la obligación de brindar asesoría psicológica, ¿no? etc., ¿no? Pero más allá de eso que está en la ley, que es un soporte que el empleador tendrá que dar, el hecho es que eh, podríamos también optar por ayuda de especialistas para verificar si hasta qué punto realmente a través de diversos mecanismos y de protocolos que tienen los psicólogos, los psiquiatras, podemos o no confiar en lo que nos están diciendo estos testigos o lo que nos está diciendo la persona agraviada también, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es que existen muchísimas alternativas que tenemos para tratar de hallar la verdad. Y eso es lo que tiene que tratar de hacer el comité. Lo que tiene que hacer la víctima es darnos la información de que hay actos de hostigamiento. El resto, no le pidamos a la víctima pues que me dé el WhatsApp donde está la prueba o el audio. No, no, esto es trabajo del comité. Entonces el comité es el que tiene que hacer rodar toda su maquinaria para lograr hallar la verdad. Vamos cerrando con algunas preguntas que en realidad eh, sí se han incrementado. Por ejemplo, ¿qué sucede si la denuncia de hostigamiento sexual es contra la máxima autoridad de la empresa, ¿no? El gerente general, que a su vez es el dueño de la empresa, por citar un par de ejemplos, ¿no? O el dueño de la empresa. ¿Qué pasa allí, Dante? ¿Se investiga Ahí o no la se ley investiga? lo que la ley le permite a la agraviada es una especie de despido indirecto, ¿no? O sea, darse por despedida, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque claro, un poco lo que la ley dice es, oye, no vas a despedir pues al dueño de la empresa, ¿no? O sea, es un poco lo que hace el legislador es, y en ese caso, ¿cómo hacemos? Ah, ya, lo que hace la norma es, ok, si quien ha cometido presuntamente los actos de hostigamiento es, por ejemplo, el CEO o el gerente general o el gerente de administración, quizás el procedimiento no va a ser tan, digamos, ¿no? Eh, Tienes todo en contra, entonces dice, no, para evitar todo este tema, automáticamente le permite a la trabajadora una especie de despido indirecto, se permite desvincularse, que le tienen que pagar la indemnización por despido arbitrario, además de la demanda de daños y perjuicios que podrá iniciar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y además recordemos que, o sea, tienes que investigar de todas maneras. Igual vas a investigar, sí, efectivamente. No puede salir de ese tema. La investigación va sí o sí, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Porque incluso también puede haber responsabilidades fuertes en ese punto, ¿no? Pero qué interesante pregunta en realidad, porque en realidad suele ocurrir sobre todo en el ámbito de las empresas un poco más pequeñas, ¿no? En Ahora, donde, cuando pasan estos temas, Elías, recordemos que el tema, la arista laboral es una de las aristas que se activan. correcto. También tenemos una arista penal, tenemos una arista civil. Entonces, claro, si bien es cierto la legislación laboral lo que hace es darle una protección reparadora o resarcitoria a la trabajadora, ahí no acaba la historia, porque perfectamente la trabajadora podría denunciar estos actos eh, como chantaje sexual, o hay un tipo penal, chantaje sexual, o como el tipo penal de acoso sexual, o de acoso en general, y, y lograr una tutela penal y una pena privativa de la libertad incluso en contra de este CEO o gerente. O sea, cuidado, no es que ahí acaba la historia con que la trabajadora ya se fue, cobra la indemnización y te puede demandar por daños y perjuicios. Esa es una de las tres, por lo menos, aristas que se abren, ¿no? Exacto. Y a una de las últimas preguntas antes nos dice, ¿los hechos de hostigamiento sexual prescriben? Hoy, en el 2022, alguien puede denunciar hechos ocurridos en el 2019, ambos involucrados, agresor y víctima, están todavía activos en la empresa. Creo que va por el lado de la inmediatez, quizá la pregunta, pero te la dejo a ti para que puedas explayarte un poquito más. No tenemos una regla de prescripción de los actos de hostigamiento en realidad. Lo único que se tendrá que verificar es la ocurrencia de estos actos, ¿no? No es que, ah, hice y cometí un acto de hostigamiento sexual, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, muy notorio, ¿no? Hice un tocamiento indebido, pues, ¿no? Hace 4 años y hay pruebas de eso,
Eh, no, es que ya pasaron 4 años, no, ya no puedes investigar, no puedes sancionar, no, definitivamente no. No, es que hice actos de connotación sexual, hice invitaciones, indebidas o propuestas indecentes a una trabajadora, por ejemplo. Ah, pero eso fue hace 2 años, en verdad ya no soy así, ¿no? No, tampoco, ¿no? Igual se puede investigar, lo importante será que se acrediten esos hechos, ¿no? Exacto. Y además que la noticia hacia el empleador viene mediante la denuncia, ¿no? Y si la denuncia es Exactamente. reciente, igual, así haya ocurrido hace 2 años o 3 años, como lo plantea, y tienes el material probatorio o tienes la evidencia, no hay ningún inconveniente para poder seguir adelante con la investigación, ¿no? Entonces, por ahí no le veo tampoco ningún inconveniente en cuanto a la prescripción, ¿no? Quizás lo debatible sería la inmediatez, pero igual, lo que importa es el momento en que toma conocimiento la empresa del hecho y evidentemente se desencadena todo el tema de la investigación. Y ya para terminar nos dicen, creo que va en línea de lo que conversábamos hace un momento, ¿es legal usar el polígrafo en estos casos? Bueno, no tenemos una norma jurídica, ¿no? Si la pregunta es legal, o sea, yo me diría, ¿existe una norma jurídica que regule el uso del procedimiento en los procedimientos laborales? No. ¿Eso significa que no se puede usar? Tampoco, porque en realidad el polígrafo es simple y llanamente un mecanismo más para verificar si un elemento más de convicción, ¿no? Esta famosa frase que usan los penalistas, ¿no? Un elemento de convicción, sí, pues, ¿no? O sea, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Se puede usar el polígrafo en los procedimientos disciplinarios? Sí, tiene que haber una justificación. No es que mañana, chicos, todos pasamos el polígrafo, ¿no? Porque es lunes. No, 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 eso no se puede hacer. ¿No? No, polígrafo porque hay una investigación, tiene que haber una razón, tiene que haber una justificación, y con eso no es que vas a dejar de creerle, pero digamos, si tú argumentativamente dices, en el ejemplo que conversábamos el día para finalizar, oye, estos son amigos del jefe, además, son subordinados del jefe. Y además, en el polígrafo dice que todo lo que estaban respondiendo es falso. Bueno, pues ya tengo mejores razones para pensar de que estas personas estaban haciendo declaraciones de favor. Pero el polígrafo solo, individualmente considerado, no te ratifica ni enerva nada. Es un elemento más que suma a la argumentación en general, ¿no? Pues sí se puede hacer, insisto, y también para terminar, lo que pueden hacer los empleadores es colocar cámaras en los centros de trabajo. Esto incluso ha habido un pronunciamiento del órgano, ¿no? De correspondiente, que lo conversamos, Elías, en un dato laboral, me parece, este tema, y qué bueno ver luego que esto, no sé si es porque ven el dato laboral, ¿no? Pero qué bueno ver que una autoridad que ve los temas de datos personales, ¿no? Mencionaba de que efectivamente la colocación de cámaras en el centro de trabajo está totalmente justificado, entre otras cosas, cuando hay actos deshonestos o actos de hostigamiento sexual. Obviamente, si hay una trabajadora que viene y me dice, mi jefe está cometiendo actos de hostigamiento sexual y yo mañana coloco una cámara y esa cámara me permite acreditarlos, mañana el trabajador no va a decir, no, es inconstitucional que hayas puesto esta cámara porque a través de esa cámara debiste pedirme autorización. No, pues ya, eso es de locos, ¿no? Recuerdo incluso con relación a ello, ya para cerrar, que hace mucho había en el Poder Judicial muchas quejas respecto de un magistrado, sin ponerle cuál es género, que trataba mal a los abogados, ¿no? Y se iba a iniciar una investigación y lo que hizo fue ponerse una cámara para ver cómo hacía el tratamiento hacia la atención al público, ¿no? Y era plenamente válido. Incluso lo adoptó el propio Poder Judicial respecto de uno de sus propios magistrados. O sea, es una práctica válida para poder fiscalizar el cumplimiento de obligaciones y en este caso la prevención de actos de hostigamiento sexual. Pero bueno, creo que hemos agotado con suficiencia el tiempo, Dante, nos hemos pasado un poquito más de lo normal, pero siempre agradecidos con todos por su participación en este dato laboral. Y Dante, ¿qué tenemos para la siguiente edición de dato laboral? Eh, para la siguiente edición, yo pensé que era una última pregunta que nos están haciendo. Para la siguiente edición, oye, sí nos hemos roto récord hoy día, Elías. Estamos contentos por la participación de todos y por las preguntas, porque eso muestra el interés que hay. Para la siguiente semana, Elías, lo que vamos a analizar es, creo que vamos a volver nuevamente al despido, ¿no?
vamos a volver a los temas disciplinarios y vamos a analizar una falta grave, ¿no? Que es muy interesante, que es eh, cuando los trabajadores incumplen las reglas de seguridad y salud en el trabajo. Ya que estamos, ¿no? Y tú y yo lo hemos vivido ya, varios procesos judiciales en los que lamentablemente hemos tenido que despedir trabajadores por incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es, ¿puedo despedir a un trabajador que no usa su mascarilla? ¿Puedo despedir a un trabajador que se queda dormido? ¿Puedo, mientras, o sea, puedo despedir a un trabajador que, digamos, no usa los EPPs, ¿no? etc., ¿no? Entonces vamos a hablar de ese despido porque, sinceramente, últimamente había mucho relajamiento, ¿no? De las normas de prevención en general, de seguridad y salud en el trabajo, pero no hay que olvidar que en el centro de trabajo el responsable es el empleador. Y el empleador tiene que tomar todas las medidas correspondientes, entre ellas las disciplinarias, para verificar el real cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Por ejemplo, se puede despedir a un trabajador que perdió, eh, digamos, ha pasado hace poco, ¿no? Que maneja un vehículo habiendo perdido su licencia. O sea, ¿hasta qué punto un trabajador que no tiene licencia puede manejar un vehículo, ¿no? O sea, entre otros aspectos, ¿no? Que la verdad que estamos viendo últimamente bastantes trabajadores que vienen incumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y las normas que antes creíamos más básicas vienen incumpliéndose, ¿no? Entonces sería interesante repasar, y de esto la Suprema tiene bastantes pronunciamientos, bastante interesantes sobre este tipo de despidos disciplinarios. No olvidemos que la inobservancia del reglamento de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave prevista en nuestra legislación, especialmente, ¿no? Así que no es poca cosa, ¿no? Exacto. No solamente hay obligaciones del empleador en la ley de seguridad y salud del trabajo, sino también hay obligaciones de los trabajadores. Así que quedan todos invitados para la siguiente edición de Dato Laboral, donde vamos a conversar el despido disciplinario por incumplimiento de reglamentos internos de trabajo. Muchísimas gracias a todos los que están en el aula Zoom y también a los que nos siguen por redes sociales. Quedan todos invitados y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Que Dante. estén bien, cuídense. Gracias, Elías, cuídate. Chao, chao.